Ya definimos la proyección ortogonal de un vector sobre otro. Ahora definamos la proyección ortogonal de un vector sobre un subespacio. Consideremos un subespacio H y una base ordenada ortonormal de él, B, formada por los vectores B1, B2, BK, y un producto interior definido en el espacio. Llamaremos proyección ortogonal del vector B sobre el subespacio H al resultado de la fórmula que está acá planteada en amarillo. La suma de los productos del producto interior de B con el primer vector por el vector B1 más B producto interior de B con el segundo vector por el vector B2 más el producto interior de B por el vector BK por el vector BK. Esto nos da un vector que pertenece al mismo subespacio H. Supongamos que mi H fuera el plano XY y tengo este vector. La proyección sobre este vector, ¿qué les parece? Como me tiene que dar un vector que esté sobre el subespacio, su componente tiene que ser 0. Entonces veamos si nos da el vector menos 3, 1, 0. Bien, hagamos esos cálculos. ¿Qué sabemos del subespacio z igual 0 o plano XY? Que la base que lo forma o que lo determina, una de ellas, una base ordenada ortonormal, es esta, la formada por los vectores unitarios que están sobre el eje X y el eje Y, que los vamos a llamar vectores B1 y B2. Aplicamos la fórmula y hacemos los cálculos. Esto nos da justamente el vector menos 3, 1, 0. Esto es lo que nosotros veíamos que tenía que darnos para que la proyección siguiera siendo un vector de este subespacio. Veámoslo esto gráficamente. Acá tenemos a nuestro vector B, el vector menos 3, 1, 2. Acá tenemos la proyección sobre el plano. Acá está el plano XY o plano Z igual 0, y ven que es un vector que está en el plano y es una proyección ortogonal. Acá justamente se nos forma el ángulo de 90 grados. Bien, ahora proyectemos sobre otro plano. Proyectemos, por ejemplo, sobre el plano YZ o plano X igual 0. Cuando hacemos el plano X igual 0 o plano YZ, la base ordenada ortonormal pueden ser los versones que están sobre el eje Y y sobre el eje Z. Aplicamos la fórmula y ahora que tendríamos que sacar, la proyección debe ser un vector que tenga su componente X igual 0. Exactamente eso es lo que nos ha pasado cuando aplicamos la fórmula. Vamos a verlo esto gráficamente. Acá en celeste, bastante difuso, pero está dibujado el plano X igual 0 o plano plano YZ. Acá tenemos nuevamente a nuestro vector B y ahí tenemos la proyección sobre el subespacio. Y vemos nuevamente que se nos forma el ángulo de 90 grados. Acá tienen un ejemplo desarrollado en la teoría. Ese está en el apunte plano. Y fíjense, tenemos este vector y tenemos un conjunto de vectores que genera un subespacio. Queremos encontrar primero quién es el subespacio generado por ese conjunto de vectores, como ya hacíamos antes en la primera parte de esta unidad 4, y luego buscar la proyección de nuestro vector B sobre ese subespacio. Eso es lo que vamos a hacer, encontrar a través de la definición el subespacio generado por el conjunto A, que le llamábamos W, acá le he llamado H, no pasa nada, y nos queda que es el plano de ecuación Z más 3/4 X igual 0. Bien, ya tenemos el plano. ¿Qué pasa? Como es un plano en R3 y este tiene, por supuesto, dimensión 2. ¿Qué más sabemos? Que este conjunto de generadores es un conjunto de vectores que si hacemos el producto interior euclídeo es ortogonal, es 2 a 2, ninguno es nulo. Entonces, por un resultado anterior nos garantiza de que es un conjunto de vectores linealmente independiente. Es un conjunto de vectores linealmente independientes y acabamos de ver que es generador. Por lo tanto, es una base del subespacio H. ¿Pero qué tipo de base? Una base ortogonal hasta el momento, pero si además calculamos la norma de estos vectores, son vectores unitarios. Por lo tanto, este conjunto A es una base ortonormal para el subespacio H. Bien, era lo que nosotros necesitábamos, tener una base ortonormal del subespacio para poder aplicar la fórmula con la que calculamos la proyección.
Recuerden que necesito tener los vectores de la base ortonormal. Aplico la fórmula, nuevamente son dos vectores y obtenemos este vector. ¿Qué nos quedaría a nosotros que hacer? Comprobar que esta proyección es un vector que pertenece a este subespacio, al subespacio de ecuación z más 3/4 x igual 0. O sea, ¿qué deberíamos hacer? Hacer 6/5 más 3/4 por menos 8/5 y ver que ese cálculo nos dé 0. Bien, ahora definamos componente ortogonal de un vector sobre un subespacio vectorial. Componente ortogonal, ahora ya no proyección, sino componente ortogonal. ¿Qué necesito tener entonces? Nuevamente un subespacio del espacio vectorial donde tengo definido un producto interior, una base ordenada de ese subespacio. Y para definir la componente ortogonal, que le vamos a llamar vector P, es el cálculo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como la diferencia entre el vector y su proyección sobre el subespacio. Así vamos a obtener la componente ortogonal. Lo vamos a indicar como proyección del vector B sobre un subespacio ortogonal a H. Acá está la fórmula extendida del cálculo y aquí estamos indicando con este H con el signo de complemento como supraíndice. Es el conjunto de todos los vectores del espacio que son ortogonales a los vectores H del subespacio H. Trabajemos un resultado muy importante que es el teorema de la proyección. El teorema de la proyección nos dice que si yo tengo un espacio vectorial con un producto interior definido y un vector B, este vector B se va a poder escribir en forma única como la suma de la proyección ortogonal del vector B sobre el subespacio H más la componente ortogonal del vector B al subespacio H. Esta demostración queda planteada para ustedes para el examen final y les voy a dejar en la carpeta de teoría una foto de la demostración para que la puedan ustedes estudiar. El que la quiera tomar de otro material de la bibliografía lo puede seguir sin ningún inconveniente. Bien, avancemos entonces en ver cómo se calcula para los ejemplos anteriores la componente ortogonal a un subespacio de un vector. Supongamos que volvemos a retomar nuestro ejemplo del plano z igual 0. Fíjense en que aquí lo vamos a ver gráficamente. Teníamos nuestro vector B, teníamos la proyección. Esta es la componente ortogonal. Como dijimos que la íbamos a calcular como la diferencia entre nuestro vector y la proyección sobre el subespacio. Bien, si hacemos ese cálculo, con la fórmula que hemos visto anteriormente, que está acá planteada, nos da el vector 0,02. Es un vector que está sobre el eje Z, simplemente lo hemos trasladado acá, hemos puesto un vector paralelo para recordar que este vector es la diferencia entre el vector original y la proyección, sobre el subespacio H. O bien, fíjense en que nosotros podríamos decir que el vector B es la resultante de la suma del vector componente ortogonal más el vector proyección sobre el subespacio H. Veamos otro ejemplo. Otro que hemos trabajado es cuando hemos visto cómo subespacio al plano IZ. Bueno, hacemos los cálculos, nos queda que es este vector la componente ortogonal al plano y fíjense en que acá la tenemos, es justamente la diferencia entre B y la proyección que ya habíamos visto sobre el plano, que nuestro plano es este celeste que está clarito al fondo, que es el plano IZ, y también que podríamos decir que si sumamos el vector proyección sobre el subespacio H más la componente ortogonal, obtenemos nuestro vector B original. Y esa descomposición es única como nos lo garantiza el teorema de la proyección. Si seguimos un poco más con el ejemplo que está planteado en la teoría, también para él buscamos la componente ortogonal al subespacio H y nos queda que es este vector.
¿Qué es lo que quedaría que hacer? Ver que este vector es ortogonal a nuestro vector de acá, si quisieran ustedes, lo cual también lo podrían ver que este vector es paralelo al vector normal del plano. Por lo tanto, es realmente un vector ortogonal a los vectores que están en el plano. Y los vectores que están en el plano, uno de ellos es la proyección ortogonal del vector sobre el plano, que era este que teníamos acá.